Omar, buenas noches. Gracias por estar en Reperfilar. ¿Cómo tomamos, empiezo a preguntarte ya, cómo tomamos todo este tipo de terapias, entre muchas comillas, alternativas para tratar una enfermedad tan grave? No, hay que diferenciar de alguna de estas terapias. Digamos, una cosa, digamos, como para poner un poquitito así de clasificación. Dale. El dióxido de cloro no es una terapia, no es un medicamento y tendría que estar claramente por fuera de del resto de estos medicamentos, ¿no? Porque vos podés tener un medicamento, no tener evidencia, no estar de acuerdo, pero de ahí a usar otra cosa que no es un medicamento, porque el dióxido de cloro es más y menos que un desinfectante y un potabilizador para agua. Ese ácido clorhídrico que se utiliza en las plantas potabilizadoras y nada más que eso. Y no tiene ningún efecto biológico ni microbicida dentro del organismo. Sí, obviamente que desinfecta si se utiliza como se utiliza el cloro común o la lavandina. Entonces, a ver, vamos lado. desde una base. Entonces, el dióxido de cloro no se aplica a ningún tipo de enfermedad, no es contra el No, SARS-CoV-2, a ninguna. El estudio que hay dentro de las bases de datos de medicina, en la única situación que ha demostrado un poquito de eficacia es en el mal aliento. Pero si vos tomás lavandina también se te va a ir en el mal aliento, digamos. ¿Ves? Pero va a tener un problema más grave, quizás. Claro, sí, totalmente, es gravísimo, digamos, ¿no? En cualquiera de las dos situaciones, pero digamos que es porque genera un efecto a nivel local en las mucosas, una irritación y una muerte de las bacterias en la mucosa, pero no hay ningún estudio que demuestre que pueda tener ningún tipo de actividad en ninguna enfermedad. Se lo ha usado para el cáncer, se lo ha usado para el HIV, se lo ha usado para cualquier cosa en los cuales se pudo vender esto, porque es más que nada un negocio, pero no hay ninguna evidencia científica que pueda permitir decir que el dióxido de cloro es un medicamento. Y eso es lo grave de este fallo judicial. Es grave que un juez obligue a un médico a dar algo que no es un medicamento y que está denunciado por el ANMAT, por la FDA, por la Agencia Europea del Medicamento, alertando sobre los riesgos de utilizarlo en humanos. Entonces, esa es la situación realmente escandalosa y grave de este fallo judicial. Los otros medicamentos, la ivermectina es una medicación que se usa para los parásitos y que es un muy buen antiparasitario, que tiene efecto in vitro contra el coronavirus, que eso generaba la esperanza de que se pueda utilizar para las personas con coronavirus, pero que no están los estudios todavía y que ojalá para fin de mes ya se completen varios de estos estudios y si realmente tiene un efecto y si realmente tiene valor de uso, se usará. Pero por ahora no están los resultados de los estudios. ¿Y en qué caso se podría llegar a aplicar? ¿En pacientes leves, en pacientes moderados? Y si llegara a demostrar eficacia, se podría utilizar como prevención o para el inicio, recién al inicio, en los pacientes leves, cuando recién empiezan a infectarse, porque si tuviera un efecto, tendría un efecto antiviral, no en la fase final, en terapia, que lo que está llevando a la muerte ahí en ese caso es la inflamación, y no el virus en sí mismo, sino el daño que ya había causado. Y después el tocilizumab y el sarilumab son medicamentos son biológicos, inmunomoduladores, son muy buenos medicamentos, se utilizan para otras enfermedades, están aprobados para otras enfermedades y han demostrado un efecto en determinados pacientes muy avanzados. Lo que pasa que igual que la ivermectina, faltan mayores estudios para decir que realmente sirven, con el adicional que son medicamentos muy caros, ¿no? Entonces es difícil empezar a utilizar estos medicamentos sin tener el aval de estudios clínicos que demuestren que son útiles. Estos medicamentos combinados con los tratamientos que tienen consenso y que ya están establecidos en Argentina, ¿podrían llegar a ser una suerte de buen cóctel para tratar esta segunda ola? Todavía no, porque no hay ninguno de estos demostró, como te decía antes, en ningún estudio, ni siquiera en forma individual. Entonces, si ni siquiera en forma individual demuestran eficacia, menos en forma combinada todavía, ¿no? ¿Y cómo podríamos entender, digamos, a nivel colectivo que haya tanta gente que pida por estas terapias cuando, digamos, desde toda la comunicación pública se la desaconseja? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para convencer a quienes deberían vacunarse que lo hagan cuando están pidiendo este tipo de cosas que, por un lado, vos decís, no tienen evidencia científica concluyente y, por otro lado, directamente están completamente desaconsejadas?
Bueno, ahí por eso es importantísimo el trabajo que vos haces y el trabajo, y te agradezco esta posibilidad de explicar esto a la gente. Pensamiento mágico es algo innato a todos los humanos. Todos nosotros tenemos amigos que seguramente han tomado una terapia alternativa cuando algún familiar ha tenido cáncer porque ha querido hacer algo más. Pero, digamos, en todas estas situaciones, en ninguno de estos casos esas terapias han generado un resultado que quisiéramos esperar, si no se incorporarían dentro de la medicina moderna, ¿no? Porque justamente el éxito de la medicina moderna es poder refutar permanentemente y aceptar permanentemente los resultados de los estudios. Si hay un estudio que es bueno, bueno, perfecto, se incorpora. Si es malo, se saca de la lista. Ayer o el mes pasado se retiró del mercado ranitidina, una medicación que usamos un montón y se la acaba de suspender porque se demostró que podría a largo plazo tener una sustancia contaminante que podría dar mayor riesgo de cáncer. Entonces, todo el día estamos aprendiendo, tanto para las cosas malas, como este ejemplo de la ranitidina, como de posibles efectos buenos. O sea, sabemos, por ejemplo, de muchos medicamentos que usamos para algo y que después terminan sirviendo para otras enfermedades, como la hidroxicloroquina, que empezó como un medicamento que era bueno para el paludismo, se utilizó, se demostró que es muy bueno para las enfermedades reumáticas, se creyó que iba a funcionar para el coronavirus y no funciona para el coronavirus, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado en el pensamiento mágico, en creer uno que porque escuchó o porque leyó en internet eso va a tener eficacia o va a tener el funcionamiento, y guiarse por lo que dicen las sociedades científicas, el Ministerio de Salud y la Agencia de Medicamentos y Tecnologías, que es justamente la ADMAT. Omar, a este paciente que falleció ayer también se le había ordenado, o al menos el neurocirujano que hacía la prescripción médica, pedía que se le hicieran nebulizaciones con ibuprofenato de sodio. ¿Eso se aplica para algo? ¿Qué es? Bueno, no, eso no hay evidencia para nada todavía. El ibuprofeno es un antiinflamatorio, medicación para la fiebre y el dolor. Unos investigadores en Córdoba han visto que podría inhalado generar disminución de la cantidad de virus, pero no se hizo nunca un estudio en Argentina todavía, que tampoco, otra vez, ni en el mundo, no hay ningún estudio en ninguna parte del mundo con esta medicación inhalada que pueda decir que realmente es mejor para los pacientes, con el riesgo que produce el riesgo de transmisión dentro de un hospital, ¿no? Entonces tampoco es algo que a nivel de Argentina deberíamos utilizar por fuera de investigaciones. ¿Recomendás algún tipo de cuidado extra ante este rebrote, más allá de lo que se viene repitiendo a veces sin suerte desde marzo? Sí, digamos, básicamente lo que hay que hacer es en este momento tratar de evitar contagiarse. Hay que evitar contagiarse porque uno mismo es el vehículo para otros contagios, para otras personas. Sobre todo si uno se contagia o cree que se contagió, tiene que aislarse, o sea, ante el mínimo síntoma uno se tiene que quedar aislado para evitar contagiar a las personas mayores, que son las que se van a morir. Y para evitar contagiarse, lo que uno tiene que hacer es limitar sus salidas en las ciudades donde en este momento están empezando a haber aumentos de casos o donde hay transmisión comunitaria, o sea, donde uno no sabe dónde se puede contagiar. Hay que limitar al máximo las salidas que no sean necesarias, hay que limitar las reuniones familiares y las reuniones sociales a lugares al aire libre con menos de 10 personas. No hay que pensar que el aire por sí mismo es una vacuna. El aire es bueno, estar al aire libre porque disminuye el riesgo, pero no lo anula. Si vos estás al lado de una persona en la calle, charlando, tomando mate, en el parque, si la persona tiene coronavirus y está a menos de 1 metro, por más que estés al aire libre, corres riesgo de contagiarte si los dos están sin barbijo. Entonces hay que seguir tomando las precauciones, y si uno se entera que estuvo en contacto con alguien con coronavirus, se tiene que aislar y hacerse la PCR de control al séptimo día antes de levantar ese aislamiento, ¿no? Se está hablando muchísimo de la vuelta presencial a las aulas, a las clases, algunos en febrero y otros en marzo, y también algunas autoridades hablan de vacunar a docentes, pero también a los alumnos de todos los niveles que tengan alguna condición preexistente, cosa de enmarcarlos dentro de algún grupo de riesgo. ¿Hay información certera sobre la posibilidad de aplicar las vacunas que se están viendo en el mercado en menores de edad? Sí, hay varias vacunas que están estudiadas en menores de edad, la de Janssen, la de Pfizer,
tiene grupos de edad menores de 18, la vacuna Sputnik, yo no he visto datos en menores de 18 años, no sé si se estarán haciendo estudios en este momento, y de AstraZeneca tampoco he visto datos en menores de edad, pero varias vacunas están empezando a tomar esos datos. Dependerá entonces de que se puedan usar en Argentina, de que estén disponibles esas vacunas y que haya datos en esa población para poder empezar los planes de vacunación. Hoy, de momento, los docentes están en la lista de las prioridades en los siguientes grupos, digamos, de personal esencial, así que en algún momento, después de los trabajadores de salud y después de los mayores de 60 años se van a poder vacunarse seguramente, pero la situación es muy dinámica, cambia día a día, y yo no te puedo decir qué va a pasar de acá a febrero con respecto a los contagios y si va a ser posible pensar un inicio de clase, que ojalá lo tengamos, porque todos los chicos han tenido muchos días de clases perdidos, pero hay que ver cómo va a estar en febrero, digamos. Por ejemplo, Uruguay no, bueno, también Uruguay también está feo ahora en esta semana, pero Israel, uno de los países con más gente vacunada y que ha sido líder, digamos, en alguna forma en control también de testeo y de búsqueda de casos, ha tenido que cerrar a fase 1 ahora esta semana, justamente por el aumento importante de casos, ¿no? ¿Por qué? Tanto por las mutaciones estas que tienen mayor transmisibilidad, pero también por lo mismo que le pasa a todo el mundo, que llegó fin de año, la gente se relajó un poco más, pensó que el año nuevo iba a ser diferente, se encadenaron las fiestas y aumentaron los casos de transmisión. La Fundación Huésped ha sido pionera en la concientización de la prevención de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a los jóvenes que tienen que tener cuidados por ellos y por el resto? ¿Por dónde deberíamos empezar para evitarnos estas imágenes que estamos viendo de la costa? Bueno, ahí es justamente donde hay que trabajar muchísimo con los jóvenes, con el lenguaje de jóvenes. Me gustó muchísimo una campaña que vi muy poco, ayer o antes de ayer, con Saborido, con el audio de Saborido. Me parece que es una campaña que por fin, digamos, que le podemos hablar claramente a la gente más joven, pero falta una para chicos más jóvenes todavía, porque esta campaña la entendemos los de 25 a 45 años, pero los chicos más jóvenes por ahí necesitan la participación de todos estos influencers que tenemos y que a quienes ellos escuchan mucho más que a nosotros mismos, ¿no? Entonces la colaboración de toda la comunicación con referentes jóvenes, con influencers, con chicos de estos que cantan trap, con las chicas que hacen los blogs y los Instagram, para justamente comprometerlos un poquito más con la solidaridad, para que se den cuenta que para ellos individualmente, para la mayoría de ellos, no va a ser un problema el COVID, pero sí son el vehículo de transmisión hacia sus padres y sus abuelos y sus amigos que tengan obesidad, diabetes, hipertensión o algún otro factor de riesgo, que son justamente las personas que después fallecen cuando se infectan, ¿no? Entonces me parece que a la vez, además, habría que trabajar con las asociaciones de jóvenes, con las organizaciones sociales, la Iglesia, la Acción Católica, los Boy Scouts, los partidos políticos que tienen gente joven, los equipos de fútbol. San Lorenzo está haciendo un trabajo muy importante, colaborando también con el testeo. Entonces hay que buscar en todas esas oportunidades la forma de llegar a algunos jóvenes para que se puedan sentir también identificados, que son parte de la solución, que pueden de alguna manera también colaborar para que su grupo no organice una fiesta clandestina, colaborar para que su grupo denuncie si hay grupos que están organizándolas, y para que de alguna manera se puedan divertir sanamente, puedan tener vacaciones, puedan disfrutar también de las cosas al aire libre, pero sin generar riesgos para ellos y para otros. Muchísimas gracias, Omar, clarísimo ha sido. Nos tenés a todos tomando nota, así que gracias por la conversación. Un beso muy grande, disculpa la tecnología. Por favor, hasta luego.